Bien, mis hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Eh, Vamos en esta noche a dar inicio a nuestra reunión, a nuestro estudio de Apocalipsis. Y antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedir que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por tus cuidados, por tu providencia, Señor, por tu bendición para nuestra vida. Por siempre, Señor, mantenernos con el pan necesario, Padre. Te pedimos que en esta noche nos ayudes, Señor, a poder escuchar, a poder entender estas cosas que vamos a ver, con el firme propósito, Señor, de poder ser recordados, Padre, que tú gobiernas sobre todas las cosas, tuyo es el poder, el dominio, la gloria y el imperio, Señor, y que tú, oh Padre, has dispuesto todas las cosas conforme a los designios soberanos de tu voluntad y que al final de toda esta historia de creación, Señor, tú reinarás sobre los principales detractores, Señor, de tuyos y de tu pueblo. Y nosotros estaremos, Señor, reinando triunfantes en gloria contigo por toda la eternidad, Señor. Y que la mayor bendición que tendremos en aquel momento, en aquel lugar, Señor, es que estaremos para siempre contigo, que tú estarás ahí con nosotros. Tú serás, Señor, lo más precioso para nosotros, nuestro mayor tesoro, Señor, y esperamos en ti, Padre. Mientras tanto, al estar aquí en este lado, Señor, de la eternidad, atravesando por tantos valles de sombra y de muerte, Señor, ayúdanos a ser fortalecidos, Padre, en esas promesas eternas, incorruptibles, inmarcesibles, imperecederas, Señor, que están reservadas para nosotros cuando Cristo venga nuevamente para llevarnos con Él. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces nuestro estudio de esta noche. Solo déjenme desplegar el material y me avisan ahí en casa si pueden ver. Sí, se ve, hermano. Muy bien. Bien, entonces, hermanos, recordando nuestra ruta de estudio, vamos por la novena sección, que es la nueva creación y la iglesia perfeccionada en la gloria, que cubre los capítulos del 21.1 al 22.5. Dentro de esta sección, dijimos, se divide en dos partes. La primera parte que nos muestra cómo las cosas pasaron después del milenio y el Señor comienza a hacer todas las cosas nuevas y en ese lugar estamos con Él todos los que creímos en Él y están excluidos también aquellos que no creyeron en Él. Y en la segunda parte, que es la que estamos viendo actualmente, vemos a detalle la comunidad de los redimidos que va a ser inviolable, completada, perfeccionada y gloriosa debido a que la presencia consumada, gloriosa y eterna de Dios estará para siempre con ellos ahí. Entonces vamos por esta sección y dentro de esta sección vimos que se nos dan detalles más específicos acerca de la santa ciudad que representa esa comunidad de santos escogidos que van a estar eternamente con Dios. En el estudio anterior vimos una vista inicial y la apariencia de esa ciudad en los versos del 9 al 14 y el día de hoy vamos a ver las medidas de la ciudad, ¿verdad? Algo que Juan en esta profecía se toma el tiempo de ver de una manera específica y nos da ahí algunos datos de medición para que nosotros sepamos. Entonces el propósito de la enseñanza es dilucidar qué es lo que nos está revelando el Señor en su palabra cuando nos deja estas medidas de la ciudad. Así que para comenzar, hermanos, en esta noche vamos a leer la porción del texto correspondiente para el día de hoy. Hermana Marta, si me ayuda, por favor, a leer. Sí, Apocalipsis 21 del 15 al 17. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir
de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Amén. Entonces, vemos que esta acción de medición a través de una caña de medir, que era, mis hermanos, una vara, ¿verdad? Con medidas establecidas, una vara graduada, diríamos, ¿verdad? Con medidas establecidas para poder determinar la longitud y la anchura de un lugar. No creo que haya alguna aplicación adicional moderna en la que se use una vara de medir. Sin embargo, cuando tratamos con líquidos, como por ejemplo combustibles, todavía se usa esa vara de medir, ¿verdad? Se mete en el tanque y luego de que el líquido marca hasta dónde en la vara llega la profundidad del tanque, entonces podemos determinar cuántos galones hay en base a las pulgadas que la vara está midiendo. Entonces, lejos de eso, no conozco ninguna otra aplicación o ningún otro trabajo o rubro en el que se aplique en el que se use esa vara de medir, sino es para trabajar con unidades líquidas de almacenaje, ¿verdad? Pero pues esa es la idea de esa caña de medir. Es una vara con las medidas ya establecidas y que se pone en el suelo para determinar qué tan largo o ancho es un terreno, ¿verdad? O en este caso la ciudad santa que el ángel está midiendo. Entonces, vemos varias cosas ahí que nos llaman la atención. Vemos la medida, vemos la distribución, que es un cuadrado, ¿verdad? Vemos que tiene un muro, se nos da la medida del muro y se nos habla también acerca de estas unidades de medición, que es medida de hombre y al mismo tiempo es medida de ángel. Entonces, obviamente, todas estas cosas tienen un mensaje para nosotros que es el que queremos dilucidar en esta noche. Como introducción a nuestro tema, diremos que este es el segundo de los 5 subpuntos de esta sección del Apocalipsis 21:1 al 22:5, que describe la nueva creación. La nueva creación es todo el tema de discusión en toda esta sección. Y este pasaje en particular, los versos del 15 al 17, presentan esta medición de la santa ciudad, que es un símbolo de la plenitud y de la seguridad eterna del pueblo de Dios. El ángel mide la ciudad para asegurarle a los creyentes que van a estar protegidos para siempre de todo mal. Y la presencia misma de Dios va a habitar en la ciudad y va a ser su muro de protección perpetua. Las medidas entonces, veremos, representan la perfección, la santidad y la protección inviolable de la comunidad redimida. En contexto, viendo este pasaje en comparación con los otros pasajes que ya hemos visto, Juan continúa la visión de la Nueva Jerusalén, que como ya hemos dicho es el símbolo de la comunidad redimida y la morada eterna de Dios con su pueblo. Y después de describir la belleza de la ciudad en los versos anteriores, ahora el ángel mide sus dimensiones para revelar su perfección, santidad y seguridad. La escena entonces retoma imágenes que son propias del templo de Ezequiel, en Ezequiel desde el 40 al 48, donde un ángel también mide el santuario, mostrando que Dios está estableciendo su presencia permanente entre su pueblo. Sus medidas no buscan una precisión arquitectónica, sino expresar la plenitud y la pureza y la inviolabilidad de la ciudad celestial. Este pasaje entonces se sitúa después del juicio final, al final de Apocalipsis 20, y anticipa la restauración completa del orden divino, donde ya no habrá más mal, muerte ni corrupción. Entonces, el día de hoy veremos la medición de la ciudad y cuál es el significado espiritual de estas mediciones, el simbolismo del cubo y la plenitud del pueblo de Dios,
la interpretación figurativa de estas medidas y la seguridad y la santidad de la comunidad redimida. Miremos entonces la medición y su propósito. Si me ayuda a leer, hermano Noé. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ok, entonces aquí aparece la caña de medir, ¿verdad? Y nos dice que es de oro. Las que usamos en combustible, hermanos, no piensen que es de oro, ¿verdad? Es de madera, pero esta singularmente es una caña de oro. El oro en la simbología bíblica habla acerca de la divinidad, ¿verdad? Lo puro, lo santo, lo divino. Y entonces este artefacto se usa para medir la ciudad, las puertas de la ciudad y su muro. Esta acción, que de nuevo es tomada de las visiones que vimos en Ezequiel, simboliza la seguridad y la protección perfecta que Dios otorga a su pueblo. Medir la ciudad no significa calcular su tamaño físico, sino que significa establecer los límites divinos que aseguran que nada impuro puede penetrar en la morada de Dios. Claro, vamos a ver los textos de donde sacamos esa interpretación. Pero esa acción de medición significa delimitar los límites de la habitación de Dios donde lo corruptible, lo malvado no puede entrar y donde solamente la presencia de Dios y aquellos que han sido perfeccionados para estar con Él pueden estar. Entonces es el propósito de esas medidas. Es también una representación del sellado espiritual de los creyentes, tal y como se describe en Apocalipsis 7:3. En Apocalipsis 11, el ángel también mide, pero solo mide el atrio interior del templo, indicando la seguridad espiritual en medio de la persecución. Pero aquí, en este pasaje, no solamente se mide el atrio interior, sino que se mide toda la ciudad. Y esto refleja una consumación final en donde no hay vulnerabilidad. Entonces el pueblo de Dios está completamente seguro, tanto espiritual como físicamente, bajo la protección del Señor. Ahora, miremos algunos textos de prueba que respaldan esta interpretación. Cuando leemos Ezequiel 45, eh, hermana Emily, si me ayuda ahí a leer, por favor. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Entonces vemos que en Ezequiel también se da esta medición con una caña de medir, se mide, ¿verdad? El templo, hay un muro y se mide la altura y el espesor de este muro. Entonces claramente la descripción que está dando Juan en Apocalipsis 21 proviene de estas mismas visiones de Ezequiel en las que se eh, describen el templo y sus medidas y en este caso también, cuando se están dando las medidas, se está hablando de la protección de los santos. Apocalipsis 7:3, hermano Emilio, si me ayudas a leer. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, entonces los sellados también es una indicación de la protección de aquellos que son parte del pueblo de Dios. Inmediatamente después del sellado, también continúa el censo de lo que son las tribus. Si ustedes recuerdan, cuando vimos ese pasaje, comienzan a decir eh, tantos de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, de la tribu esta, de la tribu de la otra. Y eso habla acerca de la protección del Señor para sus escogidos. Y luego en Apocalipsis 11, 1, 2, donde vemos otra escena semejante en la que hay una medición, leemos lo siguiente. Eh, ¿Quién más está por acá? Hermano Gerard.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Sí, entonces aquí vemos que en esta acción de medición también el templo y el altar es medido nuevamente y ese templo y ese altar está protegido por Dios. Pero afuera de ese templo y de ese altar, el patio, ¿verdad? No está medido. Y entonces, al decir que no se ha medido, significa que está siendo entregado a los gentiles para que ellos oyen la santa ciudad por 42 meses. Entonces, como que lo que no está medido no cuenta con la protección de Dios, mientras que lo que sí ha sido medido ha sido apartado y ha sido consagrado para la protección de Dios. Entonces, en este pasaje de Apocalipsis 11 se mide solamente el templo y el altar, pero ya ahora en Apocalipsis 21, 15, se está midiendo toda la ciudad. Entonces, esta es una simbología que nos habla a nosotros de que toda esa ciudad es ahora inviolable, es impenetrable y es completamente protegida porque ahí habita Dios y ahí Dios es la protección de sus santos. Después, el versículo 16 nos habla acerca de la ciudad cúbica o la ciudad cuadrada. Apocalipsis 21:16. Si me ayuda la hermana Karen a leer, por favor. Ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Sí, entonces esta ciudad se halla establecida en un cuadro, por lo tanto su longitud es igual a su anchura. Y cuando midió con la caña, la ciudad medía 12,000 estadios de longitud, la altura y la anchura son iguales. Entonces todo era 12,000 por 12,000 por 12,000. Así que Juan observa y resalta que esta ciudad tiene una forma cúbica, ¿verdad? Con longitud, anchura y altura iguales en todos sus lados. Ese detalle no es un detalle meramente arquitectónico, sino que es un detalle profundamente simbólico. El cubo nos recuerda a nosotros del lugar santísimo del templo de Salomón en Primera de Reyes 6:20, el espacio donde la gloria de Dios habitaba en plenitud. Y así, la ciudad entera se convierte en un lugar santísimo extendido, un gran templo donde Dios mora de manera permanente. Quiero ver si puedo poner aquí, hermanos, una pizarrita para que podamos, para que les pueda dibujar esto por acá. Vamos a ver. Um, Creo que tengo que... Sí, aquí está. Ok. Mm, no quiere cargar. Ok. Mm, no.
Bien, ¿pueden ver la pantalla ahí, hermanos? Sí, Bueno, tenemos una pantalla en blanco, ¿verdad? Eh, quiero, quise hacer esto para que podamos nosotros, hermanos, visualizar lo que era, lo que nos está describiendo aquí Juan. Entonces, en el antiguo templo de Israel teníamos el lugar santo, luego, perdón, el lugar santísimo, luego el lugar santo y luego teníamos el patio del templo. Entonces aquí en el patio, si ustedes se recuerdan, se llevaba a cabo, hermanos, el sacrificio, ¿verdad? Aquí estaba el altar de, del holocausto, donde se traía el cordero y se colocaba en ese altar. Este es el patio o o el atrio, ¿verdad? Luego teníamos acá adentro el lugar santo, donde solamente entraban los sacerdotes. Aquí en el lugar santo estaba el candelero, estaba la mesa con los panes de la proposición, eh, y estaba también el incensario. Luego, aquí más adentro, estaba el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a traer la sangre del cordero que se ofrecía en sacrificio y era rociada acá dentro del lugar santísimo sobre el arca del pacto para eh, expiar los pecados del pueblo. Entonces, en el atrio o el patio exterior estaban todas las personas. En el lugar santo estaban solamente los sacerdotes y en el lugar santísimo estaba solamente o entraba solamente el sumo sacerdote, ¿verdad? En el pasaje de Apocalipsis 11, lo que el ángel mide es esto. Vamos a ver si podemos hacer un círculo acá. Lo que el ángel mide es solamente esto. Y entonces dice, el patio ha sido entregado a los gentiles para que ellos oyen sobre la santa ciudad y le causen daño por 42 meses. Ahora, en la santa ciudad, el lugar santo ocupa toda la ciudad. Y es el lugar santísimo, perdón, ocupa toda la ciudad. Y esto es entonces lo que el ángel viene y mide. Y entonces ahora toda la ciudad santa, que tiene una forma de cuadrado, con su longitud, con su anchura y con su altura, viene a ser ese lugar de la protección de Dios donde habita permanentemente la presencia de Dios. Y en lugar de haber un solo sumo sacerdote, está todo su pueblo de sacerdotes. Y esto es lo que el ángel mide y esto es lo que está resguardado y que ahora es impenetrable y perfeccionado. Entonces, mis hermanos, espero que con esa alusión podamos nosotros ver, ¿verdad? Lo que Juan está tratando de mostrarnos. Así que ahora retornamos a nuestra presentación, ¿verdad? Y lo que dijimos es que la ciudad entera se convierte en el lugar santísimo extendido ahora, un gran templo donde Dios mora de manera permanente con su pueblo. Y los sacerdotes son el pueblo de Dios. Entonces ahí vemos una representación de la ciudad con la presencia de Dios en medio de ella siendo protegida, ¿verdad?
Pero también esta imagen se relaciona con Zacarías 2:5, donde Dios promete ser un muro de fuego alrededor de Jerusalén y la gloria en medio de ella. Esta nueva Jerusalén, en esta nueva Jerusalén, la presencia divina no está confinada a un lugar, sino que llena toda la ciudad, santificándola por completo. La igualdad en las medidas expresa perfección, plenitud y armonía. Entonces la morada celestial está perfectamente diseñada para la comunión eterna entre Dios y su pueblo. Ahí está el muro de fuego alrededor de la ciudad. Entonces, algunos textos que nos ayudan a entender de dónde sale toda esta interpretación. Primera de Reyes 6:20, si nos ayuda la hermana Sonia a leer. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Sí, esta es una representación de lo que era anteriormente el lugar santísimo. Y ahora este lugar santísimo ha venido a ser toda la ciudad. Entonces, al compartir las medidas de esta ciudad cuadrada, nos recuerda o evoca que el lugar santísimo también tenía esta misma estructura que simbolizaba la perfección de Dios. Zacarías 2:5, si está Pablo ahí con usted, hermana. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Sí, entonces la visión de Zacarías eh, hace eco en esta nueva visión de Juan, en esta nueva profecía de Juan, al recordarnos esta promesa de Dios al antiguo Israel. Ahora ha sido consumada en la perfección de todas las cosas, cuando Dios haga de su pueblo esta santa ciudad. Ahora, ¿cuál es el significado de esas medidas? Las medidas de la ciudad, 12.000 estadios por cada lado, tienen un significado profundamente simbólico. Es lo que hemos venido diciendo a lo largo de este estudio. Una visión, una profecía no puede ser tomada de manera literal porque utiliza un lenguaje profético y en el caso de Apocalipsis utiliza también un lenguaje apocalíptico, que esto es la revelación de Dios acerca de lo que hay en los cielos. Entonces, no podemos tomar estas cosas como literales cuando realmente son simbólicas porque representan el contenido de una visión y generalmente tienen una asociación y un significado con las profecías del Antiguo Testamento. Si nosotros nos ponemos a agarrar todas estas medidas, hermanos, y hacer y a tomarlas literalmente, vamos a terminar con un montón de interpretaciones muy alocadas acerca de lo que esta santa ciudad significa. El número 12 representa la totalidad del pueblo de Dios que está reflejado en las 12 tribus de Israel y en los 12 apóstoles del Cordero. El 1000 expresa plenitud o totalidad, de manera que 12.000 estadios simbolizan la inclusión completa del pueblo redimido de todas las naciones. Estas medidas entonces no deben entenderse de forma literal, sino como una imagen de la amplitud del plan redentor de Dios. Aquí van a estar todas las cosas hechas de manera perfecta y todos aquellos que Dios había estipulado salvar, todos van a estar ahí y su plan eterno y perfecto se va a cumplir con total cabalidad. No va a faltar ni uno solo de los escogidos que esté ahí en ese día. La ciudad es tan vasta porque su extensión representa la inmensidad del pueblo que Él ha salvado. La Nueva Jerusalén. Y esto, hermanos, es un gran respiro para todos aquellos que toman esta profecía literal, como por ejemplo los testigos de Jehová, que piensan que solamente 144.000 personas se van a salvar. ¿Por qué? Porque ellos toman ese número como literal, cuando debería de ser simbólico y habla de la totalidad de todos los santos. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas perspectivas erróneas acerca del calvinismo, que nosotros pensamos que solamente los escogidos se van a salvar y que esos escogidos
son unos poquitos, pero realmente cuando vemos la profecía en Apocalipsis nos habla de multitudes vestidas de blanco adorando al Señor. Y cuando vemos estas medidas que representan una vastedad y una totalidad, vemos que el número de santos que el Señor va a salvar no es un número poquito, no es una escasez de personas, es una gran multitud, es una inmensidad del pueblo. La Nueva Jerusalén no es una construcción limitada a un solo pueblo o una nación. En el caso de los judaizantes, que hablan de que solamente los judíos van a ser salvos. No, es gente de toda lengua, tribu y nación. Es una comunidad universal formada por todos los redimidos, no solamente de este tiempo, sino que a lo largo de la historia. Mis hermanos, ¿cuántas personas habrá salvado Dios en la antigüedad? ¿Cuántas salvará en nuestro tiempo? ¿Cuántas hace falta que sean salvas? Sin duda, no es un número pequeño. Entonces, el muro y los 144 codos. Apocalipsis 21:17. Si me ayuda la hermana Lisette a leer por ahí. Apocalipsis 21:17. Y midió su muro 144 codos, no puedo ver, de medida de hombre, la cual es de ángel. Sí, entonces nos dice que ese muro tenía 144 codos y nos habla acerca de la medida de hombre y medida de ángel. Esto, pues, aunque pareciera algo enigmático, tiene un significado muy particular para nosotros. La medida del muro, cuando vemos esos 144 codos, también es una medida simbólica. 12 por 12 representa la plenitud y la perfección y se relaciona directamente con los 144,000 que son mencionados tanto en Apocalipsis 7 como en Apocalipsis 14. Y estos 144,000 no son 144,000 exactos, ni uno más ni uno menos, sino que es un número simbólico que representa la totalidad del pueblo de Dios, que de nuevo son múltiplos de 12. El muro no expresa separación ni distancia, sino que seguridad. ¿Verdad? No es que atrás del muro hay algo más y por eso el Señor lo está acercando. No, eso representa la seguridad de que ahí donde está Dios, únicamente pueden estar aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios está separado de aquellos incrédulos que están siendo castigados eternamente en el lugar destinado para ellos. En la antigüedad los muros altos eran símbolo de fortaleza y de protección. Y en esta visión, el muro de la ciudad celestial muestra la seguridad absoluta que el pueblo de Dios disfruta en su presencia. No se trata de un cálculo arquitectónico, sino que de una declaración teológica. ¿Y cuál es esa declaración teológica? El pueblo redimido de Dios está perfectamente guardado, protegido y completo delante de Dios. Ese pueblo está ahí, no se puede perder, no se puede salir de la presencia del Señor. Está con su Dios, perfecto, seguro, guardado y completo por toda la eternidad. Entonces, ¿qué significa que sea medida humana y medida angélica? Juan añade esto, ¿verdad? Según medida humana, que es también medida de ángel. Esta frase revela el carácter simbólico de la visión. Aunque Juan ve una acción comprensible, que es alguien midiendo con medidas humanas, el propósito de esta frase es comunicar una realidad más profunda. La medición humana se convierte en una medida angélica, es decir, una medida celestial. Y esto nos recuerda que las visiones de Apocalipsis, aunque utilizan imágenes terrenales, deben interpretarse espiritualmente. Hay un carácter divino en su, en su trasfondo, ¿verdad?
no son planos físicos, sino que son revelaciones teológicas de la gloria de Dios y de la seguridad eterna de su pueblo. Esta es una clara advertencia de que si tratamos de entender la visión solo en un nivel literal, corremos el riesgo de malinterpretarla. Debemos elevar entonces nuestra comprensión para poder capturar el significado celestial del mensaje que se nos está tratando de transmitir acá. En conclusión, mis hermanos, el pasaje de Apocalipsis 21 del 15 al 17 nos revela que la medición de la ciudad no busca describir una estructura física, sino declarar la seguridad, la perfección y la plenitud de la comunidad redimida. La vara de oro, las medidas cúbicas y los números simbólicos expresan que Dios habita permanentemente en medio de su pueblo, protegiéndolo de toda impureza o maldad. Recordemos, en esta nueva creación, en este nuevo tiempo, en esta eternidad, ya las cosas malas pasaron, ya no va a haber muerte, ni dolor, ni tristeza, ni llanto, porque Dios estará con nosotros. Y entonces, tan cierto como una ciudad amurallada no puede ser penetrada por el mal, así de cierto es que estaremos en la presencia de Dios y nunca más estas cosas volverán a acontecernos. La ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, no es una construcción material, sino que es la representación del pueblo de Dios glorificado, unido en perfecta comunión con su Creador. En esta visión entonces Juan contempla la consumación del plan divino, un templo eterno donde toda la creación es santificada por la presencia de Dios. El plan de Dios de hacer un pueblo de sacerdotes que ministren en su presencia todos los días de su vida va a llegar a una consumación final y eterna. Lo que Dios quiso, eso es lo que va a ser en el final o en el principio de esa nueva creación, en esa eternidad. Las medidas perfectas muestran que nada queda fuera de su alcance redentor y que la morada celestial refleja la plenitud de su gracia y su propósito eterno de habitar con los hombres. Miren qué hermoso, hermanos, el corazón de Dios. Qué hermosos los planes de Dios, que en su sabiduría, en su providencia y en su designio eterno, siempre ha estado poder habitar con nosotros continuamente y tener comunión con nosotros eternamente. Y ese deseo lo cumplirá finalmente cuando todas las cosas sean perfeccionadas. El deseo de Dios que se manifestó primeramente en el huerto, cuando tenía comunión con el primer hombre, y ese plan, ese designio se vio interrumpido por el pecado, ahora va a ser consumado de una manera perfecta y tendremos comunión eterna con Él, gracias a Cristo, gracias al Cordero que fue inmolado, y habitaremos en su presencia por siempre y Él estará con nosotros y Él será nuestro Dios. Aplicaciones. ¿De qué nos sirve saber todo esto, hermanos? ¿Cómo esto le da consuelo a los cristianos de todas las épocas y cómo esto nos ayuda a vivir a nosotros en la época actual? La visión de la ciudad medida por Dios nos llama a vivir con la certeza de la protección divina. Aunque ahora experimentamos quebranto, dolor a causa del pecado, llegará un día en que vamos a vivir con la certeza de la protección divina en la presencia de Dios. Como creyentes, formamos parte de esa ciudad santa donde el Señor ya ha trazado sus límites de amor y de santidad. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, somos esa ciudad santa. Aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, ya Dios tiene sus planes establecidos y en los planes de Dios esa realidad es perfecta y gloriosa.
saber que nuestras vidas están dentro de los muros de su presencia, nos invita entonces a caminar con confianza ahora, en pureza y en esperanza, sabiendo que un día lo que ahora nos, lo que ahora nos daña, lo que ahora nos causa dolor, lo que ahora nos causa tristeza, no nos afectará más en aquella eternidad. Pero también es un compromiso, sabiendo que siendo esa ciudad santa, nosotros debemos de vivir en esa misma santidad y debemos vivir poniendo nuestra esperanza en aquellas cosas que son eternas y que son más reales que lo que vivimos hoy en día. Teológicamente, aprendemos que la plenitud del pueblo de Dios no depende de un linaje, no depende de su mérito o de un esfuerzo humano, sino de la obra perfecta de Cristo que hace de su iglesia un templo santo. Finalmente, la obra de Cristo nos va a presentar santos delante de la presencia del Señor para habitar delante de Él eternamente. Como exhortación final, hermanos, pastoralmente, este texto nos impulsa a vivir como una comunidad consagrada, guardando la pureza del Evangelio y reflejando en la tierra la santidad del cielo. La iglesia hoy es un anticipo visible de la nueva Jerusalén, un pueblo medido, sellado y protegido, llamado a vivir en comunión y adoración perpetua a aquel que habita en medio de nosotros. Entonces piensa en lo hermoso y en la grandeza de esto. Cada vez que nos reunimos como iglesia a tener comunión, a tener compañerismo, a adorar juntos a Dios, estamos haciendo un ejercicio, estamos haciendo un ensayo de lo que será la eternidad en una comunión perfecta con Dios y entre nosotros. De manera, hermanos, que despreciar esa comunión, faltar a esa comunión, interrumpir esa comunión es lo más eh, dañino que nosotros podemos hacer, tanto para la iglesia como para nosotros mismos. Si nosotros amamos al Señor, debemos buscar esta comunión. Si nosotros amamos al Señor, debemos amar a la iglesia y debemos buscar estar en comunión con la iglesia para estar en comunión con el Señor también. Dios está en todos lados, Dios habita de manera especial en medio de su pueblo y ha prometido que donde están dos o tres reunidos en su presencia, ahí está Él en medio de ellos. Y no solamente está Él ahí, hermanos, sino que Él bendice esa unidad, Él bendice esa asamblea con su palabra, con sus dones, con la administración del Espíritu Santo y presentándoles las realidades espirituales de cómo se mirará aquella ciudad santa que Él nos presenta en el Apocalipsis. Es una representación de la iglesia. ¿Se acuerda cuando hemos hablado de aquel pasaje en Hebreos que nos habla que nos hemos acercado al monte de Sión, el lugar de habitación de las almas hechas perfectas, donde están testigos de ángeles, donde está Dios el juez justo? Eso es la iglesia. Lastimosamente, nuestra carne y nuestro pensamiento finito nos impide ver la realidad espiritual más profunda de lo que la iglesia es. Pero cuando nosotros aprendemos que la iglesia es una vista previa de la gloria que nos espera, al ser esa santa ciudad por toda la eternidad, hermanos, nosotros vamos a comenzar a ver la iglesia de una manera diferente. Y si no podemos, hermanos, disfrutar esa comunión entre nosotros ahora, esa comunión con nuestro Dios ahora, difícilmente vamos a disfrutar la comunión eterna que tendremos con el Padre. Ser parte de esa asamblea, ser parte de esa comunión, ser parte de todo lo que la iglesia es, hermanos, es una señal distintiva de aquellos que son parte del pueblo de Dios, de ese pueblo que ha sido medido, sellado y protegido y llamado a vivir en comunión y adoración perpetua. Aquellos que desprecian esa comunión y que desprecian a aquel que está en medio de la asamblea,
están evidenciando, hermanos, que no son parte del pueblo de Dios. Están evidenciando que su deleite no está en Dios ni en la comunión con esta santa ciudad, sino que está todavía en las cosas terrenales. Por tanto, mis hermanos, si nosotros hemos sido llamados, escogidos y sellados por el Espíritu de Dios, debemos gozarnos en esta comunión. Debemos buscar siempre estar en comunión con la iglesia, porque comprenderemos que ese es un anticipo de la gloria que nos espera. Y cada vez que nos reunimos, hermanos, nos acercamos cada vez más a esa realidad y a disfrutar más plenamente del Señor. Así que, mis hermanos, que esto sea un consuelo para nosotros, una esperanza de la gloria que nos espera como parte del pueblo de Dios. Por hoy hemos terminado nuestra clase. En la próxima enseñanza vamos a estar avanzando a los versos 18 al 21, donde veremos el material de la ciudad. Por hoy terminamos hasta acá, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Y voy a pedirle a mi hermano Noé si nos puede despedir en oración. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias en esta noche por la bendición de este capítulo de Apocalipsis, Señor, que nos habla acerca de, de esa realidad que está pronto a ser materializada cuando el Señor venga por su pueblo y que podamos habitar de manera eterna en esa ciudad santa, Señor, donde tú serás nuestro Dios, Señor, y nosotros tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos habla de el refugio eterno, Señor, del lugar donde todos los redimidos de toda lengua, tribu y nación, Señor, estarán ahí adorándote para siempre, por toda la eternidad, Señor. Que también, Señor, esta seguridad nos motive, nos impulse a ser testigos, Señor, en todo lugar, con las personas, familias, Señor, para dar testimonio de ti, Señor, y que muchos a través de la predicación puedan venir a la verdad, Señor, a ser corazones regenerados para ser parte de esa gran multitud, Señor. Gracias, Padre, porque un día más, Señor, y un día que nos acercamos más a esa gloria eterna en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.